Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Guatemala atraviesa una de las mayores crisis políticas e institucionales de los últimos 20 años. Funcionarios públicos seriamente cuestionados por su participación en casos de corrupción e instituciones que dejan serias dudas por la forma como resuelven los asuntos públicos han provocado la indignación de los ciudadanos. La raíz de muchos de los problemas políticos e institucionales del país ha sido la forma como elegimos a nuestros gobernantes. Y es que, con algunas contadas excepciones, el sistema electoral ha fallado en su objetivo de proveer a las instituciones con las mejores personas y profesionales para que ocupen los cargos públicos y generen las políticas que ayuden a resolver los múltiples problemas que aquejan a millones de guatemaltecos. Si bien hemos dejado atrás los evidentes fraudes electorales de los gobiernos militares, hoy los partidos políticos han sofisticado toda una serie de estrategias espurias que les permiten hacerse del poder, entre las que se pueden mencionar las campañas anticipadas, compra de votos y campañas negras. Es así que las principales demandas ciudadanas de los últimos días se han volcado a exigir al Congreso una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Las propuestas parecen ser muchas, pero los principales temas que se buscan solucionar son la reelección de diputados y alcaldes, el financiamiento de los partidos políticos, la forma como los partidos políticos eligen a las personas que proponen para los cargos públicos, mejorar el acceso de los distintos grupos sociales al sistema político, las capacidades del Tribunal Supremo Electoral para fiscalizar el actuar de los partidos durante y antes de la campaña electoral, y la validez o invalidez legal del voto nulo. Ante las debilidades que ha presentado nuestro sistema electoral, todas las demandas ciudadanas tienen algún grado de validez y deben, en alguna medida, ser atendidas en las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que el Congreso podría aprobar en los próximos meses, dando prioridad a aquellas que ayuden a sanear y fortalecer las instituciones públicas. Los países que han logrado un nivel aceptable de desarrollo han pasado por una necesaria reforma institucional que les ha permitido construir oportunidades para la mayoría de sus habitantes. ¿Cuándo será el momento de Guatemala? Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos con nosotros al licenciado Estuardo Gamalero, magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, al licenciado Gerson Sotomayor, miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, el doctor Luis Fernando Mac, profesor investigador de Flaxo, Guatemala, y el doctor Eduardo Fernández, catedrático universitario de Escuela de Gobierno y de la Universidad Francisco Marroquín. El tema que tenemos hoy para ustedes es reformas a la ley electoral y de partidos políticos, un tema que por demás está de mucha actualidad. El primer planteamiento que quisiera hacerles, señores, bienvenidos a Dimensión, es que en este momento que está viviendo Guatemala se está hablando de la urgentísima necesidad de 4 reformas en las leyes de Guatemala sumamente importantes. La reforma al sistema de justicia, la reforma a la ley del servicio civil, la reforma a la ley de compras y contrataciones y la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que es de la que vamos a hablar aquí hoy. Y entrando de una vez en materia, se está hablando mucho de estas reformas, especialmente la reforma a la ley electoral de partidos políticos. Sin embargo, si se logran hacer alguna de estas reformas y son aprobadas por el Congreso, no van a cobrar vigencia para el actual proceso electoral. Esto puede provocar que los ciudadanos se sientan engañados, defraudados, y que vean que todo este esfuerzo ciudadano que se ha venido haciendo en las últimas semanas, pues realmente no va a tener ningún efecto para el actual proceso electoral, que es el que tiene preocupada a la población. Señor magistrado, ¿qué comentarios le merece esto? Bueno, sin lugar a dudas, es una crisis histórica por la que está atravesando Guatemala, tanto en el índole jurídico, en lo político, en lo social, y comentábamos hace un momento que ciertamente vendrá una crisis económica como consecuencia de todos los eventos que han pasado. En cuanto a la vigencia de las reformas,
Hoy por hoy, el ordenamiento jurídico se rige en materia electoral por lo que dispone la Constitución Política y por lo que dice la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es una ley de jerarquía constitucional. De ambas normativas queda, digamos, claramente definido que una vez convocado el proceso electoral, ni el acuerdo de convocatoria puede ser modificado, ni los plazos de las elecciones también. Eso es lo que dice el ordenamiento jurídico. Y luego tenemos otra norma en donde dice que las reformas que se quieran hacer no podrán surtir efectos para el proceso convocado, y por consiguiente estamos pensando que las reformas tendrían que empezar a regir a partir del próximo año. Eso ciertamente ocasiona algún desencanto con todas las personas que hoy por hoy se sienten no solo no representadas, sino que además violadas en cuanto a sus derechos, tanto por el sistema que hoy por hoy nos rige como por los actores que están participando. Yo en realidad en lo que hago una reflexión es en querer tergiversar las normas que hoy por hoy nos rigen, que son la Constitución y la ley electoral, para provocar que las mismas puedan regir en este proceso, es incurrir en un fraude de ley. Claro. Y definitivamente, aunque algunos crean que esa es la solución, tarde o temprano lo que eso le permite a otros actores o a los que hoy por hoy estamos viendo como enemigos de la República y de la democracia, es que también entonces incurran en fraudes de ley para poder conseguir sus objetivos cuando ellos los justifican. Por eso es tan importante el aclarar este tema y que no hayan falsas expectativas, porque es ahí donde está el problema. Licenciado Mac, doctor Mac, ¿qué opinión tiene usted de este tema de expectativas en la población? Bueno, el tema de las expectativas obviamente es un tema complejo y yo entiendo realmente que la ciudadanía se sienta defraudada si le decimos obviamente lo que justamente el magistrado está diciendo. Pero en la práctica creo yo que tampoco se pueden resolver problemas que no se han atendido antes. O sea, esta discusión debería haberse hecho hace un año por lo menos, o antes, de manera, diríamos, que pudiéramos haber tenido un proceso electoral diferente. Tratar de hacer cambios ahorita me parece que es mucho más riesgoso que beneficioso. Estoy completamente de acuerdo. Pero ¿por qué, diríamos, estamos impulsando las reformas? ¿Por qué pensamos que de todas maneras hay que hacer reformas? Yo llevo en la ley electoral unos 10 años por lo menos, y los diputados nunca se han sentido corresponsables de aprobar reformas. Si no lo están en este momento que hay presión, mucho menos en tiempo normal. Entonces, pensamos realmente que el tema de las reformas era importante, aunque no tuvieran efectos para este proceso electoral, porque como decimos nosotros, si no tenemos reformas ahorita, no vamos a tener reformas nunca. Insisto, la experiencia ha demostrado que los diputados siempre han sido muy reacios a aplicar reformas que obviamente les van a perjudicar a ellos mismos. Ya. Doctor Fernández, hay un tema que es muy serio, probablemente el más importante, y es que pueden haber muchas leyes que son importantes, pero también está el conocimiento, la responsabilidad ciudadana, el ciudadano informado, que es realmente el que debe jugar un papel protagónico a la hora de participar en un proceso político en su país. Saber por quién vota, cómo vota, por qué razones, qué cosas se deben cuestionar y por qué. Por supuesto. Quizás ese sea uno de los problemas que a día de hoy pues la ciudadanía acaba de explotar, pero también el ejercicio ciudadano y la ciudadanía es un proceso de aprendizaje. Uno necesita de tiempo, uno necesita de ir probando, de ir errando también, ¿no? Entonces, la verdad es que llevamos 2 meses de crisis. Desde mi punto de vista, la ciudadanía en los centros urbanos ha sido muy ejemplar a la hora de manifestarse y a la hora de expresar su descontento y su frustración con el sistema político, pero un poco lo que decía el doctor, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, estamos hablando de reformas esenciales para el sistema político, para la salud del sistema político, y en una república presidencialista, que también es una democracia representativa, no es una democracia directa, la ciudadanía participa e influye, pero se supone hay unos representantes que reflexionan. Pues tiene que haber una interacción saludable y hay que dejar tiempo a los representantes para pensar y hacer las cosas bien, porque al final de ello depende el futuro de esa misma ciudadanía, ¿no? Claro. Licenciado Sotomayor, la demanda popular es reformas a la ley electoral. ¿Qué virtudes o problemas tiene la ley vigente para hablar un poco de ella? ¿Cuáles aspectos surge modificar y por qué? ¿Y qué consideran que espera la gente de esta reforma?
cualquiera de los temas que quiera plantear. Bueno, yo creo que en primer lugar la gente lo que aspira realmente es a la renovación de la clase política. Indirectamente la reforma está planteándose en torno a cómo realmente queremos ver la clase política en este país. Y obviamente la población ya no está contenta y no se siente representada, lo que planteaba el compañero, pero tampoco se siente legitimada dentro de este proceso político. Y es precisamente hacia ese entorno van dirigidas las perspectivas de reforma que la gente quiere, y creo yo que tanto la sociedad civil organizada, la población en general, y por supuesto creo yo que ahora también el Tribunal Supremo Electoral va apuntando los cañones hacia ese destino, que básicamente deberían ser el financiamiento de los partidos políticos, de las organizaciones políticas en general. Hay dos tipos de financiamiento y eso creo que es necesario aclararlo. El financiamiento propiamente del funcionamiento de los partidos políticos y el financiamiento electoral de los partidos. Son dos tipos de financiamiento que tienen que tener regulaciones especiales. Y por otro lado es el tema, creo yo, de la no reelección, es decir, por lo menos de la alternancia en el poder por parte de los diputados y alcaldes, que esto obviamente permitiría abrir los espacios dentro del sistema político para nuevos rostros, digamos, dentro de la clase política, y permitiría generar una limpieza cíclica, digamos, de la propia clase política, que no necesariamente pudieran ser los mismos, pero obviamente teniendo los controles suficientes para no generar un sistema político clientelar. Es decir, que no vayan las esposas, los hijos de los caudillos de las localidades, sino que también se busque la democratización dentro de la institucionalización propia de los partidos políticos. Y ahí es donde entra un tercer tema, la institucionalización propiamente de los partidos. La institucionalización de los partidos pasa no solamente por el nivel de representatividad que pueda tener según la cantidad de afiliados que pueda tener un partido político, sino en el nivel de permanencia en el tiempo que tiene un partido político, pero en especial el nivel de estructura que pueda tener, tanto de legitimación. Es decir, si la población que está dentro de los partidos políticos generalmente no se siente representada dentro de los partidos, es simple y sencillamente porque son vehículos electorales, pero no instituciones políticas. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy, que es ley electoral y reforma, el tema de los partidos políticos. Volvemos en un momento. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy, reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Señor magistrado, hay dos temas que interesan mucho a la población. Uno es la ley vigente, no es todo lo clara que quisiéramos para el tema de financiamiento de partidos políticos. Solo ahí hay un gran trabajo pendiente. Pero hay otro que es el que quisiera que mencionáramos primero, y es eso que tanto se está hablando, incluso hay una campaña para votar nulo, o lograr que el voto nulo sea vinculante, que si esa reforma se hiciera de alguna forma, tampoco entraría en vigencia para este proceso electoral. Pero hablemos un poco de ese tema del voto nulo y qué consecuencias tiene en un proceso electoral, a quién beneficia y a quién le hace daño. Bueno, en primer lugar quiero manifestarles que al recoger las diferentes opiniones y recomendaciones de los tanques de pensamiento y de incidencia con los cuales se trabajó y se acompañó el Tribunal Supremo Electoral en la elaboración de la reforma, que por cierto todavía estamos en ella, se coincidió justamente en la validez del voto nulo, que hoy por hoy nuestra legislación no recoge. Y el voto nulo básicamente, como ha funcionado hasta el día de hoy en el sistema electoral, es que no incide ni afecta en los resultados de una elección. Hay otras legislaciones en donde cuando el voto nulo dentro de alguna de las elecciones, ya sea de alcaldes, diputados, presidentes o cualquier otro persona que se esté eligiendo, cuando el número de votos llega a cierta cantidad, se entiende que no hay ni representatividad ni legitimidad dentro de esa elección, y entonces cuando el número de votos nulos, cuando el número de votos nulos llega a cierto número. Por ejemplo, en una elección en donde hay 3 candidatos y todos esos candidatos, ninguno de ellos llega al 10 o al 15%, por poner un número concreto, y el factor voto nulo representa el 50% o más,
de los votos en esa elección, se manda a repetir la misma, obligando a los partidos políticos a que propongan nuevos candidatos para que la población pueda proceder a elegir. Esa es una de las cuestiones que viene dentro de la reforma, dentro de la iniciativa. Creo que es un sentimiento popular generalizado de todos los sectores. ¿Qué opinión tienen ustedes de que esa reforma venga para la ley electoral de partidos políticos y luego la campaña que estamos escuchando sobre voto nulo? Bueno, yo la verdad creo que el tema del voto nulo no debería de ser una prioridad en la reforma de la ley, desde mi punto de vista. Y aunque desconozco en profundidad qué características tiene ese reconocimiento del voto nulo, me imagino que es un modelo inspirado en Colombia o algo así, en el que si más del 50% de los votos son nulos, se repite la elección. A lo mejor, para hacer representativo el voto nulo, quizás lo que convendría es tomar el voto nulo como un voto antisistema y el voto en blanco como un voto protesta. Y aún así, desde mi punto de vista, creo que caemos en un error, porque los estudios realizados en ciencia política por Timothy Powell y gente así demuestran que voto nulo y voto en blanco, ambos tienen porcentaje de protesta y ambos tienen porcentaje de error. Por ejemplo, los vecinos salvadoreños en la última elección en el distrito de San Salvador, que era un caos la papeleta, el voto nulo ascendió terriblemente porque sencillamente se equivocaron, no era un voto protesta, ¿no? Entonces quizás se está, digamos, monopolizando el debate público, señalando que el voto nulo es un voto protesta, cuando empíricamente eso no es así siempre y en todos los casos. Eso no significa que no sea conveniente por parte de la institución regularlo, ¿no? Yo diferenciaría voto nulo y voto blanco claramente, ya se diferencia en el conteo en Guatemala en la actualidad, y a lo mejor le daría peso al voto en blanco, porque yo sí creo que el voto en blanco tiene un cariz más de protesta. Es un ciudadano que definitivamente no elige a nadie porque nadie de la oferta política existente le satisface. Y eso habría que ver cómo se traduce luego, porque claro, al final un acto electoral tiene que tener una traslación, una traducción en una cuota de poder en el Congreso, y eso sería un tema políticamente incorrecto de tratar en la actualidad, ¿no? ¿Y la campaña de voto nulo qué significado le dan ustedes? Yo creo que el tema del voto nulo, concuerdo contigo, realmente es un tema creo que importante para dignificar el voto, como un mecanismo, como cuando tenemos las computadoras, de hacer un reinicio al sistema, pero no soluciona para nada el sistema. Me parece realmente también que en la práctica ese tipo de voto difícilmente en el mundo, por ejemplo aquí en México hace poco hubieron elecciones y el gran derrotado fue el voto nulo y el voto en blanco realmente. Me parece que aunque sea, incluido en la legislación, difícilmente los ciudadanos la terminan usando, a menos que obviamente haya un desprestigio muy grande del sistema. Pero de todas maneras no lo va a solucionar. Si se metiera, por ejemplo, en este proceso, tendríamos el grave problema que al repetir las elecciones ya no se cumplirían los tiempos constitucionales. O sea, lo que hace es generar mucha incertidumbre. Bueno, yo creo que tiene un sentido el tema de generar la regulación necesaria para el voto nulo o bien el voto en blanco, que me parece muy bien la interpretación. Sí creo yo que no solamente es regular el voto y la cantidad del voto nulo o en blanco que se vaya a dar. Tiene que tener aparejado una serie de condicionamientos que permitan la viabilidad de generar que sea válido, digamos, este tipo de votos. ¿Por qué planteo esto? Si va a pasar como ha pasado en la Corte Suprema de Justicia. Normalmente empiezan a votar y nunca eligen presidente. Y otra vez, 26 rondas de votación y no eligen presidente. Entonces, va a pasar exactamente lo mismo, porque entonces tenemos que buscar que si el voto nulo sube, entonces, ¿cuál va a ser la temporalidad para la celebración de nuevas asambleas de las organizaciones políticas? Para generar nuevos candidatos y nuevas posiciones donde la gente pueda votar por ellos. Y eso significa tiempo. Y ese tiempo es oro ahorita, por ejemplo, como estamos, y especialmente se tendría que modificar la temporalidad de que una elección debería hacerse tal vez un poco antes para poder dar tiempo a esas reformas, si es que un voto nulo, un voto en blanco ganaría. Entonces, pero me parece válida la campaña y el posicionamiento de los sectores sociales que están planteando. Veo un pequeño problema, y es que el voto ciudadano, el voto, es decir, el voto de la capital, de las urbes, y el voto rural es distinto. Y una campaña de voto nulo o de voto en blanco se mueve en quienes tenemos acceso a redes sociales, quienes tenemos acceso en mucho tema a la computadora. Entonces, generamos que no se pueda, que se vote nulo por aquellos partidos
que más cercanamente nos pudieran representar. Pero no llega en una campaña de voto nulo, voto en blanco a la persona que probablemente va a elegir a quien hoy por hoy va encabezando las encuestas. Bueno, ciertamente en la propuesta está contenido todo el tema de los plazos para que pueda empatar. En cuanto a, digamos, la diferencia entre el voto blanco y el voto nulo, digamos, la percepción que se tiene es que el voto blanco no contiene una manifestación de voluntad expresa, sino que es implícita, en donde uno está suponiendo que la persona está diciendo, mire, no me gusta nada y por eso es que me quedo callado. Dentro de la papeleta lo que se estaría agregando es un espacio para que uno pueda votar nulo. Y quiero citar un caso concreto que, digamos, tal vez uno que vive en las élites urbanas no se da cuenta, pero hay varios municipios en donde, por ejemplo, participa un candidato a alcalde, porque el resto de la población, por ejemplo, está amenazada. Y entonces, al tenor de lo que dice hoy por hoy la legislación, probablemente ese alcalde podría quedar electo con 15 votos, pues, porque no hubo contendientes. ¿Qué sucede en esa elección? Mientras que si uno le da la opción a la población que se pronuncie en ese sentido, pueda proceder. Pero fundamentalmente quería regresar a su pregunta, es cómo está funcionando hoy por hoy la campaña de voto nulo. Ese era el tema, porque, digamos, todo esto que estamos hablando es a posteriori. Hoy por hoy, el voto nulo a quien beneficia es a los partidos que tienen alto voto clientelar, porque en el momento que la persona cree o supone que con su voto nulo está mandando un mensaje, definitivamente lo está haciendo, pero el resultado que ella cree que va a tener con la actual legislación no se da. Entonces ahí es en donde a mí me preocupa, que personas que crean que a través del voto nulo para esta elección van a corregir el problema, no lo van a corregir. Lejos de eso, van a incrementar las posibilidades de candidatos que muy probablemente miran como la mayor amenaza a los derechos de los ciudadanos. Por eso es importante, y de hecho lo tenemos planeado para un próximo programa, discutir a fondo ese tema de qué significa una campaña en un proceso electoral de voto nulo, a quién beneficia o a quién le hace daño, porque sí hay un fenómeno como el que menciona el magistrado. Regresando entonces al tema de los elementos más importantes que se deben cambiar en nuestra ley electoral de partidos políticos, ¿cuáles dirían ustedes que es el más prioritario para ser cambiado? Yo pensaría que uno de los más importantes, el que ha demostrado realmente en todo el tema teórico realmente que es el más importante, es el tema del financiamiento. Ese es uno de los principales realmente que después se instala, por ejemplo, todas las mafias en el Estado. ¿Cómo funciona hoy? Terriblemente. No, hoy por hoy el problema del financiamiento, miren, el problema de Guatemala no son las leyes, no son las normas, es que no se aplican lo que hoy por hoy. Cuando uno lee la ley electoral y está viendo que se hace la diferencia entre el financiamiento público y el financiamiento privado, y el gran problema es que las organizaciones políticas no respetan lo que dice la ley y que no hay una conciencia jurídica para hacer valer la misma, ahí es en donde está el problema. Y cuando uno mira por qué es que las cosas hoy por hoy están funcionando, es porque hay una ciudadanía activa encima de los gobernantes, que es la que no tenemos que perder. Creer que nosotros vamos a componer el problema por esas 4 reformas que usted mencionaba, que ciertamente son importantísimas porque redefinen, trazan nuevamente la línea blanca de la cancha del país. Pero como los ciudadanos nuevamente nos volvamos a alejar de esa fiscalización ciudadana, no hay solución que sirva. Coincido en que el tema más importante está en el financiamiento, esa es la puerta de entrada, aunque definitivamente hay temas de fortalecimiento a la propia institucionalidad, del reconocimiento, por ejemplo, del voto nulo que acabamos de mencionar, temas de controles también, digamos, para las organizaciones políticas, las campañas electorales y los actos de proselitismo. La inscripción de candidatos, por ejemplo. Bueno, la inscripción. Yo con ánimo de introducir polémica, ¿no? Creo que un elemento interesante del que no se ha hablado es simplemente la fórmula electoral. La gente no se siente representada en el sistema, y no se siente representada en el sistema porque la ciudadanía no tiene herramientas viables para fiscalizar a su representante. Y eso es obvio. Yo soy profesor, trabajo en una universidad, y cuando pregunto a mis estudiantes, que se supone es gente ilustrada y se supone es gente que está interesada en el proceso político porque estudia en ciencia política o derecho, nadie conoce a su diputado. Si la ciudadanía no conoce a sus representantes, ¿cómo los va a controlar? ¿Cómo los va a premiar si lo hacen bien y cómo los va a castigar si lo hacen mal? Pero ese debate no está en la mesa.
Respondemos eso cuando regresemos para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, que es ley electoral y de partidos políticos. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema es reformas a la ley electoral y partidos políticos. Regresemos un poco a los temas que estamos planteando entonces. Ya definimos que el tema del financiamiento es un tema crítico. Inscripción de candidatos, con qué características, qué requisitos deben cumplir para que realmente se les inscriba. ¿Qué otros temas podrían mencionar ustedes para que realmente la ley electoral y de partidos políticos mejore? Tomando en cuenta que la participación ciudadana va a estar presente. Yo creo que es absolutamente necesario, tanto para rescatar lo del tema de la identidad del ciudadano con su representante y también lo del tema de financiamiento de partidos, es la posible creación de partidos distritales o de comités cívicos distritales, como se le quiera llamar, porque esto generaría mayor nivel de identidad y permitiría también llevar candidatos a diputados. Actualmente hoy los comités cívicos que solamente operan a nivel municipal solo sirven para la elección de alcaldes, pero el tema es quién representa a las personas que quieren votar por ese comité cívico en el Congreso de la República. Entonces creo yo que es un tema importante que se debería regular, especialmente para lograr ese nivel de identidad y lograr no solamente de identidad con el representante, con los representados, sino también con la institución partidaria. Entonces creo que sí es uno de los puntos torales que se deberían de tocar en la reforma. Sí, yo en ese punto estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que, en cierto sentido, reconstruir el concepto de partido político. El concepto de partido político en la ciencia política es un concepto generalista basado en la libre asociación entre individuos que quieren participar políticamente y con ello ocupar ciertas plazas de poder. Pero aquí en Guatemala la ley legisla, o sea, la ley reduce mucho la definición de partido político, supone barreras de entrada y eso hace que a nivel distrital no puedan existir partidos. Los partidos tendrían que ser hasta cierto punto creados de abajo hacia arriba, desde la sociedad para arriba, no de arriba para abajo. Esa es, yo creo, la buena institucionalización, la que emana un poco de la sociedad. Y ahí, bueno, el hecho de crear partidos departamentales puede ser una primera solución. Yo, construyendo un castillo en el aire y siendo consciente de que hay veces que la realidad política no se puede superar, yo iría más por un proceso de liberalización de los partidos políticos. Hasta cierto punto, en política puede existir creatividad y puede existir empresarialidad política. Hay países, por ejemplo Podemos, que gracias a que hay leyes laxas en cuanto a formación de partidos políticos han revolucionado un sistema de partidos. Y ahí hay de todo. La gente de derechas obviamente no le gusta Podemos, pero en la derecha ha surgido Ciudadanos, que es un partido también y una alternativa a la élite tradicional de derechas y está creciendo porcentualmente en votos de manera muy rápida. O sea, hay creatividad. El doctor Fernández está hablando de España. Sí, bueno, pero ese modelo de bajar los costos, que la ley actual pone muy altos, aumentaría la competencia al interior del sistema y quizás facilitaría lo que decía el licenciado, la relación entre ciudadanos, el propio partido y las instituciones. Desde la apertura democrática en Guatemala hemos tenido 75 partidos políticos, de los cuales la mayoría han desaparecido. O sea, nacen como vehículos electorales, y algunos nunca llegan y otros llegan y mueren. Pero además los partidos políticos se han caracterizado mayoritariamente por hacer campañas poco éticas, en donde regalan cosas a cambio de votos, trabajan mucho en temas de campaña negra, ahora además usan las redes sociales con perfiles falsos para hacer toda clase de ataques anónimos y en fin, destruir a sus adversarios, a quienes los cuestionan y a quienes los critican. Entonces realmente eso a una población poco informada, con un nivel, digamos, débil de preparación o de formación, esto confunde realmente a la ciudadanía. ¿Hasta qué punto la ley electoral actual permite ese tipo de comportamiento? ¿Cómo podemos cambiar esto? Bueno, en realidad no lo permite y lo que es deplorable es que no existan los valores morales dentro de los que van a ser los futuros gobernantes para no actuar no solo conforme a la ley, sino que conforme a algo que brinde un ejemplo para el resto de la ciudadanía. Si no lo permite, ¿por qué no lo cuestiona o lo impugna? ¿Por qué no lo cuestiona? Bueno, de hecho, digamos, hoy por hoy están tipificados ciertos delitos electorales
que por primera vez, digamos, para este proceso se activó en coordinación con el Ministerio Público la Fiscalía de Delitos Electorales cabalmente para conocer de todos esos hechos que constituyen una falta o un delito. Pero hay una parte del actuar humano en donde no todo puede estar regulado por la ley y en donde en realidad los principios morales y la ética también es fuente del derecho. Y ahí es en donde llora sangre el país, en donde en teoría las personas que deberían de incrustarse en el Estado deberían de ser los mejores ciudadanos y en donde coincido con ustedes que no existe una adecuada representatividad en donde la población se sienta debidamente, valga la redundancia, representada por los actores. Eso, por cierto, les quiero mencionar que viene también dentro de la reforma la inclusión de los comités cívicos distritales para que pueda la población de los diferentes distritos proponer candidatos, y es de los temas en donde a uno le da gusto ver que los dos polos opuestos de la guerra ideológica coinciden en que ese es un buen mecanismo para hacerse representar. ¿El tema del transfugismo está también planteado en las reformas? El tema del transfugismo es un tema interesante porque es recurrente en cuanto al sentir de la población, pero cuando uno lo mira desde la óptica que es el actuar, en el caso concreto del diputado, una vez electo y nombrado, existe una zona gris en el sentido de si es materia y competencia de la ley electoral o si es materia y competencia de la ley orgánica del Congreso. Sí lo estamos abordando, pero con el ánimo de no interferir en el principio de la división de poderes. Lo estamos, digamos, mencionando, estamos estipulando, digamos, el formato general en cuanto al derecho de elegir y ser electo para que la población sepa que no va a ser traicionada. ¿Voto en el extranjero? El voto en el extranjero es uno de tantos casos que ya estaba mencionado por la iniciativa que tiene hoy por hoy el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes, con el visto bueno de la Corte de Constitucionalidad y con el cual el Tribunal Supremo Electoral siente que no hay ningún problema. En todos esos temas, aparte de la iniciativa que presentará el Tribunal Supremo Electoral, se enviará un memorial o una carta en donde hagamos ver nuestro sentir en cuanto a todos esos temas, como por ejemplo el del voto en el extranjero. Hay otro tema del que se ha hablado también, que no sé si lo están planteando en las reformas, que es digamos, promover que el sistema permita cuotas por género y etnia para dar mayor representatividad en el Congreso. ¿Qué piensan de eso? ¿Está o no? ¿Se debe discutir o no? Son las llamadas medidas afirmativas, que lo que pretenden justamente es, frente a un sistema que no da, diríamos, en cuanto a los representantes, la misma composición social, por ejemplo, donde dominan los hombres, por ejemplo, donde dominan los ladinos, pues obviamente lo que se pretende es que el sistema empiece a incluir a otro tipo de actores que no son los comunes o los normales, justamente porque hay un problema cultural ahí. De todas maneras, ese es uno de los temas en donde a veces se meten justamente cuotas, en este caso se pide paridad y alteridad, por ejemplo, pero obviamente la ciudadanía, como no ha cambiado su sistema, por ejemplo, cuando se abren las listas abiertas, han habido casos donde a pesar de que participan equitativamente, siempre siguen eligiéndose más hombres, porque obviamente la ciudadanía, eso es lo que obviamente más pretende. O sea, es un tema que no se puede resolver solo desde la ley. Doctor. Las cuotas. Sí, tema muy complicado. Tema políticamente incorrecto desde mi punto de vista. Hay algo, la propuesta de listas abiertas, a mí desbloqueadas, ¿no? Que es como lo están trabajando, a mí sí me parece interesante, pero en algunos distritos, bajo la situación actual, es un problema, porque claro, en Guatemala entre el Distrito Central y el Distrito de Guatemala se eligen 30 diputados, si no estoy mal, ¿no? ¿Cómo establezco la preferencia abierta de 19 o de 11 en función de donde me toque votar? Me parece muy complejo. Si a eso le añadimos cuotas, el mapa de complejidad para el ciudadano de a pie es muy problemático. Yo estoy a favor de simplificar los sistemas electorales, no de complicarlos más. Y las cuotas, en cierto sentido, aunque la intención es muy positiva y aunque reconozco que en el tema de representación sí hay un desajuste, quizás no sea la solución nuevamente, ¿no? Además, el segundo detalle es que si buscamos partidos institucionalizados con mucha competitividad a nivel interno para que lleguen los mejores, los que se supone son virtuosos, quizás la cuota no sea una solución. A lo mejor la cuota tiene problemas en relación a la meritocracia, ¿no? Esos son los dos problemas que yo le veo bajo el formato actual. El otro tema es el listado nacional, por ejemplo, que va un grupo de diputados
que se benefician con el voto presidencial o los diputados distritales que se eligen directamente por el pueblo, quitando el tema de que hay que fortalecer la responsabilidad ciudadana en que conozcan mejor a sus representantes, pero yo creo que el tema de lista nacional es definitivo, hay que eliminarlo. Si estamos pensando en un tema de elección uninominal, por ejemplo, definitivamente la lista nacional no tiene cabida en esto. ¿Está considerada una reforma? Y, no. el otro tema, queriendo ser un poquito políticamente incorrecta con el tema de las cuotas, sí creo yo que hay dos niveles en los cuales el tipo de implementación que se debe hacer es gradual. ¿Por qué planteo esto? Porque sí hay un nivel de participación que debe de tener tanto mujeres como representantes indígenas dentro de los propios partidos políticos, y otro es en el tema electoral. Entonces son dos tipos de representación que deben de manejarse de forma diferente, y esa distinción hay que hacerla dependiendo al grado de madurez social y política que vayamos adquiriendo, y obviamente esto va a pasar varios años, pero tenemos que hacerlo bien, si no vamos a generar un sistema más clientelar aún. Claro. Actualmente los diputados y alcaldes pueden reelegirse de forma indefinida. ¿Consideran que este es un tema que debiera ser reformado? ¿Es la reelección el problema o es la calidad de nuestra oferta política el problema? ¿Se está planteando ese tema? Sí, se está planteando la limitación a la reelección. Definitivamente no es el hecho de reelegirse lo malo, sino la perversidad de poderse incrustar en un puesto público en donde, digamos, empiezan a girar otro tipo de intereses. En cuanto al listado nacional, digamos, mi opinión es tenemos que tener cuidado que las propuestas que estemos haciendo no sean peor que la misma enfermedad, porque eso implicaría meternos a reformar la Constitución, porque el tema del reconocimiento de los diputados de lista nacional tiene su asidero jurídico a nivel de la Constitución, y cuando vemos los fines macabros que ciertos grupos antisistema están queriendo provocar para una Asamblea Nacional Constituyente, que todavía no entiendo por qué, me preocupa muchísimo. En cuanto al tema de las cuotas, en realidad el nombre del problema es que tenemos un sistema que no podemos negar ha sido altamente discriminatorio y podríamos decir injusto en cuanto a la poca inclusión de la raza y del mismo sexo. Digamos, es un país altamente machista. Pero en mi opinión, el problema de meternos a regular las cuotas, y no es que no se esté haciendo, es que las personas que tienen esa batalla en su mente lo miran más como una batalla ideológica, en donde creen que el problema es de número y no de calidad de las personas, como mencionabas tú. Y cuando uno cree que abriéndole la posibilidad o la obligatoriedad al partido político o a la lista de incluirlas en una forma de par y paso, hombre, mujer, y luego la etnia, ladino, mestizo o indígena, en un sistema totalmente perverso, en donde hay casi casgos dentro de los mismos partidos políticos, nada cuesta también después ofrecerle dinero a la misma persona necesitada que estaba en esa lista para que abandone y suba el otro. Es un tema que tenemos que enfrentarlo, nos guste o no nos guste, pero creo que... Sí. Se ha demostrado a través de la historia que es la meritocracia la que realmente funciona para el desarrollo de las naciones. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy, que son reformas a la ley electoral y partidos políticos. Bienvenidos, reformas a la ley electoral y de partidos políticos es nuestro tema de hoy. Vamos ahora a la raíz del problema, que es cómo mejoramos la calidad de los partidos políticos. Esto tiene que pasar obligadamente por más participación ciudadana, más compromiso del ciudadano en la cuestión política de su país y, por supuesto, una responsabilidad, un compromiso mayor de parte de, sobre todo, la juventud, de las élites, para, digamos, facilitar que este espacio y esta forma de hacer política en la nación mejoren. ¿Opinamos sobre eso? Yo creo que por eso es que en las reformas a la ley electoral hay que alentar lo que es la teoría de vida partidaria. De manera, diríamos que, por ejemplo, para elegir candidatos pasen, como en algunos países, por medio de por ejemplo, primarias. De manera que no sea solo un grupito el que pueda, diríamos, elegir a los candidatos. La mayoría de los afiliados en los partidos políticos actuales no tienen ni voz ni voto porque se controlan, diríamos, centralizadamente por el dueño del partido.
Entonces ahí hay toda una serie de mecanismos que deberían de alentar justamente al conocimiento, a la ciudadanía realmente a que participe, ya que ellos tengan voz y voto en las decisiones del partido. Para la institucionalización de los partidos yo creo que también es importante considerar también el retiro, quitarle poder a los secretarios generales de los partidos. Es absoluto el poder que tienen dentro de los partidos y eso genera instituciones clientelares, si es que les podemos llamar instituciones. Tienen que ser decisiones colegiadas y por supuesto son los comités ejecutivos nacionales, departamentales y municipales quienes deben de tomar las decisiones. No una persona que a pesar de que pudiera ser un representante legal, esto no significa que tenga que haga lo que quiera ni como quiera, sino que deben de ser decisiones colegiadas y creo que esto es generar democracia dentro de los partidos. Sí. O sea, es cuestión de que evolucione nuestra cultura política. Así es. Yo otra vez construyendo un castillo en el aire, ¿no? Yo creo que hay hay tres palabras que son clave. La primera, más participación ciudadana. La segunda, más transparencia. Y la tercera, más competencia. El sistema tiene, y ahí está el problema de la ley. La ley pone barrera de entrada muy elevada para organizarse como partido político. Hay que reducir las barreras de entrada, hay que simplificar el concepto de partido político. A lo mejor hay que fusionarlo con comité cívico, porque a lo mejor facilitando la competencia y mediante un proceso de prueba y error encontramos verdadera institucionalización de abajo arriba y no de arriba abajo. A mí lo que me preocupa es institucionalizar partidos por decreto, porque cuando institucionalizamos partidos por decreto a través de la ley con altas barreras de entrada, se oligarquiza el sistema y es muy difícil que a medio plazo un sistema oligárquico no se corrompa. Los sistemas oligárquicos van a tender a corromperse, hay que generar lógicas competitivas. Entonces yo iría por ahí: transparencia, más participación ciudadana y competencia. Pero entonces, si se hace eso, tendrías que también elevar las barreras, diríamos, electorales, de manera que los partidos se vayan cancelando, porque si no vas a tener un sistema multipartidario. Quizás sí, quizás a lo mejor hay que subir el tema de umbrales a nivel electoral para ir filtrando partidos y que de manera espontánea se vayan consolidando determinadas organizaciones sin que una ley lo diga. O sea, mediante el propio proceso social, ¿no? de desecho y no. No hay... Pero es un castillo en el aire y yo solo es por poner ideas sobre la mesa. Si no, tira todos los castillos en el aire que quieras. Temas puntuales que se van a atender, que se están proponiendo en la iniciativa. Uno, prohibir todas las cuestiones que tienen que ver con nepotismo. Cuando uno mira esas actitudes de nepotismo dentro del mismo Estado ya constituido, empiezan dentro de los mismos comités que se forman a nivel de los partidos políticos. Eso debería quedar totalmente prohibido. La otra cuestión es, coincido contigo en el sentido de la responsabilidad de los secretarios y de todas las personas que ocupen cargo dentro del comité, en el sentido de su rendición de cuentas, en el sentido también de esas reelecciones a perpetuidad que mantienen porque solo generan cacicazgos. Y otra cosa fundamental que yo no entiendo cómo no lo habían implementado antes es que el simple voto en las asambleas de los partidos sea secreto para que la pobre gente que esté llegando ahí no se siente invadida, para que el cacique del partido después lo crucifique por alguna cuestión. Sí. Son, digamos, tres cosas que cambian drásticamente la actitud del partido político para depurarse. Desde la apertura democrática en Guatemala, como ha sucedido en otras naciones del mundo, se ha venido produciendo un desencanto muy grande con los políticos. Esto ha provocado que también se construya un desencanto importante con la política. Luego estamos viendo que eso tiene la consecuencia de que termine en un desencanto con la democracia, sí, con la república. Y esto es muy grave. Cuando el doctor Fernández hablaba de participación, transparencia y competencia como tres palabras claves, el objetivo de tener todas estas discusiones del despertar ciudadano es realmente limpiar el país de corrupción, hablando de transparencia, es buscar la participación ciudadana a través de este despertar que se está dando en la población, que ojalá siga creciendo, y luego el buscar una competencia sana desde una oferta o alternativas políticas que realmente representen esperanza para el país, solución a los problemas y un futuro más prometedor. Hablemos un poco de estos elementos para ir terminando y sobre todo el tema de cómo rescatar la ilusión de los ciudadanos por la política, por la democracia, por todos estos valores que son al final los que construyen naciones prósperas y con bienestar para todos. Yo creo que una de las cuestiones primordiales que hay que ver es, sí, es necesario, absolutamente necesario, la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, pero también es absolutamente necesario que funcione el sistema de justicia.
En la medida en que no se apliquen las sanciones que están establecidas ya en la ley, que no necesitaría mayores reformas, sino que se cumplan y se sancionen a las personas que cometen los delitos electorales, que cometen delitos contra la administración pública, entonces vamos a empezar realmente a depurar la clase política del país, porque ya no vamos a permitir que los mismos sigan haciendo los negocios a la sombra del Estado. Hace falta precedentes de justicia. Así es. No, Luis. Yo creo que también hay que, yo siempre he dicho realmente que pensar que con una gran reforma electoral vamos a cambiar las cosas es un error. Y yo creo que lo que ustedes han señalado, hay que, diríamos, seguir generando, yo creo que lo más importante de todas estas crisis es que más gente ha estado, diríamos, interesada en la política nacional y de la ley electoral y de todos los problemas del país que en mucho tiempo. Entonces yo creo que lo que hay que rescatar eso, diríamos, es justamente la formación ciudadana, de manera que el ciudadano entienda que tiene el poder en sus manos. Cuando deja que los partidos políticos y los políticos hagan lo que quieran, pues terminamos en estas crisis justamente. Entonces yo creo que una enseñanza es que ya no volvamos a la casa y veamos las noticias desde el televisor, sino que nos informemos y participemos. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo con los dos retos, ¿no? El primer reto es el reto del árbitro. Un partido de fútbol no funciona bien si el árbitro está mal. Y el problema es que el árbitro está mal. Entonces, claro, se presenta un alcalde y el sistema no es capaz de hacer cumplir la ley y de hacer cumplir el sufragio pasivo, y todo ciudadano tiene derecho al sufragio pasivo igual que al activo. Entonces el árbitro hay que mejorarlo. Y de otro lado, bueno, hay una ventana de oportunidad con esta crisis para que la ciudadanía adquiera conciencia sobre sus propias limitaciones y empiece a formarse para conocer su propio sistema y con ello pues, aportar para mejorarlo, ¿no? Un tema que olvidamos es el referéndum revocatorio. ¿Qué pasa si un presidente, durante el periodo presidencial que le corresponde, falla, traiciona todas las cosas que juró defender y el pueblo termina realmente decepcionado, desencantado con él? ¿Se está planteando en la reforma que pueda haber un referéndum de esta categoría para que puedan obligarse a renunciar al presidente? Ese concretamente la revocatoria del mandato, que es como se le conoce, no es un tema que estemos ahorita nosotros abordando. Creemos que hay otros mecanismos, digamos, alternativos de poder abordar ese tipo de crisis, pero no son parte de la reforma. Y solo quisiera, digamos, terminar con un punto de vista. Yo creo que el reto que tenemos nosotros, más allá de lo jurídico que estamos hablando acá, es un reto de país. Nosotros tenemos un país altamente contaminado, es un sistema de antivalores en la política, en la sociedad civil, en un buen número, digamos, de algún empresariado, las élites políticas, y mientras, digamos, nosotros sigamos premiando al sinvergüenza en todas las diferentes escalas y etapas que tiene la sociedad, eso luego se traduce en el Estado. Coincido también en que es a través del organismo judicial, los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Público, un acompañamiento correcto. En el caso de ahora que tenemos a la CICIG, de la información que pueda generar y acompañarnos realmente la Embajada de los Estados Unidos, son temas fundamentales que nos van a ayudar a salir adelante como país. Pero tampoco podemos estar a perpetuidad creyendo que alguien más va a venir a resolvernos a nosotros los problemas. Tenemos que ser capaces como sociedad y como Estado de poder solucionar nuestros problemas. ¿Cuándo creen que las reformas o las propuestas finales van a estar listas y en qué momento se estarían aprobando en el Congreso? Nosotros creemos que las vamos a estar todavía presentando en el curso de esta semana. Han tenido algún nivel de espera porque estamos depurando temas en los cuales hemos encontrado que hay un ámbito constitucional que no quisiéramos invadir. ¿Cuándo esperarían que se quede aprobada la reforma? Recuérdese que tiene que pasar de primero por la aprobación del Congreso de la República, en donde ya tenemos el contrapeso que el Congreso instauró sus mesas, en donde la invitación fue para discutir de la iniciativa que ya tenía el visto bueno de la Corte de Constitucionalidad y la que nosotros creemos no solo no resuelve el problema de fondo de todo el sistema electoral y político del país, sino que además tampoco contiene los temas de toda la coyuntura actual. Entonces, ¿pero esperan que esté esto aprobado para antes de fin de año, por lo menos? Sí, pero depende de la actitud que tengan los diputados, que hoy por hoy sabemos que depende mucho de esa coyuntura y de las denuncias nuevas que van saliendo. No sabemos cómo puede reaccionar el Congreso. Claro. Y luego de la opinión favorable que necesitamos de parte de la Corte de Constitucionalidad por el tipo de ley que es. Sin duda alguna, Guatemala pasa por un momento crítico y es evidente que este proceso electoral todavía puede darnos muchas sorpresas. Gracias, volvemos con ustedes la próxima semana. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales:
¿Cuáles consideras que son los principales problemas de nuestro sistema electoral? Chejinis Rivera dijo: la falta de transparencia, actualización, reformas, misma sangre corrupta de todo el gobierno, falta de orden, desconocimiento de procesos y leyes. Juan Pedro Ríos Barrios agregó que no existe una ley en la que solo puedan postularse como máximo 3 candidatos. Esa diversidad de partidos solo hace que el país necesite de más recursos para el ciclo electoral y genera confusión en el ciudadano. Se convierte en un circo. Manuel Villacorta comentó: no debemos complicar más el ya desordenado y disfuncional sistema legal del país. En materia electoral, solo necesitamos 3 reformas que se refieran a 1. Financiamiento privado hacia los partidos políticos. 2. La nominación de candidatos que debe ser democrática. 3. Instituir la revocatoria de mandatos. Con eso avanzaríamos muchísimo.